Hola a todos y bienvenidos a otro canal de mi podcast Verdades al Desnudo. Esta tarde cuento con alguien muy especial, el primer uruguayo que tengo invitado a mi programa. Y nada, ya con el porvenir del programa, vamos a ver de quién se trata. Es mi psicólogo en lo personal. Nada, démosle la bienvenida a Luis Ignacio Pereira. Muchas gracias. Qué gusto estrenar nacionalidad acá. Sos el primer uruguayo que tengo invitado, o como Bien. dirán ustedes, el primer uruguayo Bien, que bien. tengo invitado acá a mi podcast. Y nada, Lucho, Qué como te presión. decimos comúnmente, tus pacientes, tus amigos, cuéntale un poquito a los suscriptores quién es Luis Ignacio Pereira y qué hace en su vida diaria. ¿Qué hace un Bien. psicólogo comúnmente? Bien, Luis Ignacio Pereira es nacido en Artigas. Ahí. Bien, se vino con 18 años a estudiar a Montevideo, a estudiar contabilidad. ¿En serio? Sí, pensé que me Esto gustaba. nunca me lo habías contado. Sí, sí. Pensé que me gustaba, pero resultó que no me gustó. Bueno, soy técnico en gastronomía también. Tengo 3 años de experiencias en gastronomía y psicólogo. Después de tanto tiempo estudié psicología, me recibí y ahora ejerzo la psicología. Estoy terminando un posgrado, una especialización en cognitivo-conductual. Y Lo que contento. aplicas conmigo, ¿no? Bien, sí, la corriente que trabajamos contigo. Bien, bien. Y que da resultados. ¿Da resultados o no? Da resultados. Sí, claro que sí da Sí, resultados porque soy la prueba viviente de eso. Bueno, Lucio, vamos a hacer una pausita y con un vino, Bien. que ya es costumbre, además, como hablo contigo, la idea también surgió, se la compartí a él cuando vamos a la, a la sesión. Normalmente yo todo lo consulto con él porque literalmente es mi terapeuta. Y puede ser bueno, no puede ser, y bueno, vamos a poner el empeño por aquí y por allá. Y bueno, yo siempre le digo, siempre comparto un vino con mis invitados. Bien. Y nada. Ahora con un vinito. Podríamos aplicarlo también al consultorio. Al consultorio. Bien, me gusta. Tú sabes que sí. Bien, no. Pero bueno. Bien. No lo tomemos tan en serio. Bueno, no. Igual una coca o algo así no es muy malo. Nada, Bien. chicos, después de la pausa, volvemos con Lucho. Y después de la pausa volvemos con mi psicólogo personal, el Lucho, como comúnmente le decimos. Y nada, ahora él va a contestar el cuestionario. Hoy, por primera vez, tengo un cuestionario porque son preguntas técnicas, a veces un poco complicadas. Diseñado para un uruguayo. Diseñado para un psicólogo, porque son preguntas técnicas que a veces hay que usar un lenguaje un poco complicado. Y bueno, me anoté todo acá para que no se me olvide nada. Bueno, Lucho, te invito a agarrar la copa. Vamos a brindar. Bien. Por los buenos amigos, por la salud, por el éxito. Bien. El dinero viene solo. Salud. Salud. Bueno, me lo quitas tú a mí. Espectacular. Sabe muy bien. Seguimos tomando el carruaje. Espectacular. Bueno, Lucho, contanos por qué te decides por la psicología. Bien. Y porque ya nos contaste que habías sido mozo, que tenías técnico medio en gastronomía, que además de eso habías estudiado, ¿qué otra cosa? No, contabilidad. Contabilidad y finanzas. Bueno, después hiciste el curso de esto y bueno, llegaste a la psicología. Bien. ¿Por qué alumbró a tu vida la psicología? La psicología era una de las opciones que manejé en algún momento cuando me vine a Montevideo, pero más lejano, sin conocer mucho. Después cuando me vine para acá, estaba en pareja, mi pareja a los años se viene, arranca a hacer psicología. Bien. Sí, y También es psicólogo. No, es mi expareja. Ah, está. Y bueno, me empecé a interiorizar en las temáticas, me empezó a llamar la atención. También vi que perfilaba un poco mi perfil por ahí, me gustaba. Y decidí, al año que empecé a trabajar en la parte gastronómica, decidí comenzar. Y la verdad, me llamó la atención el primer año, como siempre, es un poco filtro, Sí. pero después aparecen Mucho las materias tecnicismo, sí, claro. después aparecen las materias que te vuelan la cabeza, sin duda. Y bueno, enamorado de la profesión hoy en día. ¿Te gustó? No, me encantó. Sí, actualmente estoy por recibirme de terapeuta cognitivo-conductual.
Siempre fue la rama que ejercí, más allá del posgrado. El, el ver un poco esa rama en facultad fue lo que me llamó a interiorizarme más por ahí y es lo que me gusta, sin Bien. dudas. Lucho, ¿cómo fue la infancia de Luis? ¿Cómo ¿Cómo fue fue la mi infancia infancia? allá en Artigas? Bien. ¿Cómo, Bueno, una cómo fue? infancia llena de familia, muy llena de Hermoso, familia. ¿cómo es en mi Cuba? Sí, 13 tíos, eh, Un montón. un montón. Tu abuela no tenía televisión, ¿no? No, no, no tenía. Y le sobraba tiempo para. Y tu abuelo calientito. Bien. Sí, familia italiana, Pero Dios. sí. Pero sí, muchos tíos, muchos primos, muchísimos primos, perdimos las cuentas ya, pero somos muchos y siempre en vuelta con la familia, fiestas Hermoso, familiares, sí. esas cosas que pasan mucho en el interior y que, bueno, hoy en día capaz que ya se añora un poco más, ¿no? Después que partieron los abuelos, como que la familia se distribuyó un poco más y ahora es más difícil contactar, pero cada tanto tratamos de hacer algún evento o algo para juntar la familia. Y ahí eso siempre fue más o menos la infancia. Después, amigos, sí, siempre hice buenas amistades, las mantengo hasta el día de hoy la gran mayoría. Y muchos se vinieron, otros se quedaron, sí, pero siempre al pie de cañón, siempre ahí. Soy una persona que valora mucho las amistades, los vínculos que hace. Me dedico mucho tiempo a eso también. Pero una infancia linda, padres, madres presentes, un hermano, Tienes un sí, solo hermano. un solo hermano 11 años mayor que yo. Bien. Nos vinimos el mismo año los dos a Montevideo, Mira, él por un traslado laboral, yo a estudiar y bueno, claramente fue mi apoyo. claro. Sí, ese primer año fue mi apoyo donde estaba siempre, iba a la casa de él, yo vivía con mis amigos acá y siempre muy al pie del cañón. Cuando éramos chicos ya como perros y gatos, Sí, como sí, como todos, todos ¿no? los hermanos. Bien, Mi hermana que ve el podcast sabe que siempre andábamos en encontronazos. bien, bien, Bueno, yo te dije cuando te pedí venir al podcast que yo iba a ser tu psicólogo bien, y que si había que llorar, pero había que desnudarse con la verdad. bien, bien, Tú me has hecho llorar varias ocasiones y lo bien, sabes. Y sí, creo que es una de las pocas personas que me ha visto llorar en realidad. Y que me ha visto llorar desde el fondo de mi alma, bien, desnudándome sin nada. conectando, Exacto. No me perfecto. hagan los chistes, pero bueno, Bien. conectando, bueno, tiene literalmente las herramientas para desarmarte la coraza que tú te formas. Lucho, ¿cuál fue el momento más difícil en tu vida? Ese que te chocó, que te hizo sentir en el fondo y cómo saliste. Es la pregunta que Uy, siempre le hago a todos mis invitados para empezar, pero como vos sos psicólogo, entonces traté de empezar de otra manera. bien. ¿Qué fue ese evento? ¿Qué fue ese evento? Yo Sí, creo que ese evento fue en la niñez. sí, Eh, sí, por lo menos hoy en día, viendo para atrás, creo que lo entendía un poco menos. Creo que después vinieron eventos un poco también complicados, como tenemos todos, y ya mucho más consciente, ¿no? Uno sí. los vivencia mucho más consciente, por lo cual creo que los padece un poco más en el momento. Pero en la niñez creo que es un poco cruel a veces este tipo de eventos, ¿no? Porque no los manejamos conscientemente. Es imposible, somos Y niños. sí, sin duda creo que el evento que más me marcó fue cuando mi madre tuvo cáncer. Ah, Y sí, fue complejo, complejo. Con mi padre nunca tuvimos un vínculo muy amoroso. Mi padre siempre fue una figura de educación, una figura de sostén, bien. pero siempre desde lo rígido. Desde la parte Sí, el patriarcal ahí, sí, del ahí va. padre, el Desde la jefe de corrección, familia, desde la exigencia, ¿sí? Mi madre sí, era la que le daba el amor. la dosis de amor y de ternura a la casa. Y creo que cuando se enfermó ella, inconscientemente lo padecí mucho. ¿Sí? El despego, Ah, cuando se iba al interior a hacerse, la en aquella quimio época se y hacían las radio. quimios afuera, ¿sí? Y bueno, la etapa de verla sin pelo fue Ah, bastante compleja. El post cirugía, las primeras veces que me topé con mi eras madre chico, ¿no? sin ¿Qué edad tenías? pecho, y yo tenía 11 años. Ah, eras un Sí, niño. en esa edad compleja también, ¿no? Donde uno empieza a desarrollar ya su querer un poco y fue bastante chocante ver la principal figura Está fuerte, ¿eh? de Yo, referencia yo me estoy debilitada. enterando de estas cosas igual que ustedes. De hecho,
Siempre cuando voy hablo de mí, Bien, nunca él me habla de él porque, bueno, es la relación profesional que tenemos. Yo le cuento mis problemas, él me da herramientas para afrontarlos, le pago, pero yo no sé nada de su vida. Me estoy enterando hoy aquí con él de todas estas cosas. De verdad que me estás impactando, me estás bien. moviendo la vida, me estás moviendo porque cuando tú sabes que mi Es lo que madre está lejos buscamos con esto, también, ¿no? literalmente sí, llegar a todo el mundo y tocarle las fibras porque literalmente son historias de personas comunes y corrientes, sean famosas o no famosas, que literalmente nos hacen vivir experiencias porque las hemos vivido en nuestras vidas. Lucho, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra? Porque siempre todo el mundo se pregunta eso. Bien, nosotros los psicólogos venimos más de la base social, ¿sí? El psiquiatra viene del área de la medicina, Bien, ¿sí? Es la gran diferencia que tenemos con la psiquiatría, pero claramente es mucho más lo que nos une de lo que nos diferencia, claro. ¿sí? Si bien los psiquiatras tienen otros, otras formas de trabajar, mucho más evaluativa, nosotros nos enfocamos más bien en la parte de apoyo, ¿sí? Los terapeutas somos los que brindamos herramientas. La idea, yo siempre digo, y muchas veces con esto quiero desarmar lo que son los tabú, ¿no? De que para nosotros es esencial, los psicólogos, tener pacientes que si es necesario, que estén bajo control psiquiátrico. Ah, ¿Sí? Muchas veces entra la psicofarmacología, ¿sí? Que es esencial para nuestro trabajo también. Muchas veces ver estados de ansiedad exaltados, ¿sí? Personas con depresión, esos estados muchas veces muy elevados no nos permiten hacer nuestro trabajo con normalidad, ¿no? claro. Tenemos que enfocarnos mucho en bajar eso muy rápido para poder trabajar y los grandes avances llegan más bien cuando la otra persona puede enfocarse Bien, en tu palabra, en razonar lo que decís y en esos estados muchas veces se nos hace complejo a todos, sí. ¿sí? Poder razonar lo que el otro nos plantea. Pero claramente la diferencia es la rama en que venimos, ¿sí? Pero creo que es mucho más lo que nos une con los psiquiatras de lo que nos diferencia, Bien. eso sí. ¿Cómo saber si necesito terapia? Porque, por Uy, ejemplo, yo me di cuenta de que necesitaba terapia porque, como te conté en algún momento, tuve sensación de que me estaba yendo, de que me quería, sí, porque hay palabras que no se pueden decir, que me estaba cayendo, que me estaba por desmayar, vamos a decirle, era la ansiedad literalmente que me estaba comiendo bien, y yo en ese momento me di cuenta que necesitaba un terapeuta. bien. Y bueno, llegué a vos, Muchos que llegan esa es otra historia. bien, muchos llegan por distintas temáticas, Claro. ¿sí? ¿Cuándo es necesario comenzar terapia o darse cuenta? Y yo creo que la gran mayoría eh, llegan por sintomatologías, En serio. ¿sí? ¿Qué Sintomatologías. sintomatología, además de ansiedad y esas cosas, te ha tocado ver en la consulta? Y hay de todo, ¿sí? Hay Los más ideaciones muy comunes. pesadas, Bien. ¿sí? Después yo trabajo mucho en la parte de distorsiones, ¿sí? No sé de qué Y me habla, pero está. bien, la parte distorsiva es toda la parte de mala interpretación de la Bien. realidad, Está. ¿sí? Y hay muchas personas que viven en base a muchas distorsiones y Ujú. eso nos hace muy disfuncional a lo largo de nuestra vida. Y creo que muchas veces llegamos por los resultados de Sí, interpretar las cosas mal, ¿sí? De darle un contexto negativo, una connotación negativa, y claramente eso en nuestro ser perjudica, ¿sí? Somos lo que pensamos, literalmente. ¿sí? Y por lo cual hay que tener pensamientos positivos. Lo que más escuchamos en el día y en nuestra vida es nuestra mente. Todo el tiempo. Pepito Grillo. Sí, y por eso la información tiene que ser lo más positiva posible. Siempre digo, el pensar desde el bienestar, el de bajar Claro. las emociones, ¿sí? Hacerlo un poco más, menos emocional al pensamiento, ¿sí? Y un poco más lógico, racional, ¿sí? Pero la verdad, creo que el gran motivo hoy en día que la gente llega a las consultas son la ansiedad y la depresión. La ansiedad y la Sí, depresión. son los trastornos que claramente, bueno, hay estudios que indican que hoy son los que más se vivencian, ¿sí? Pero detrás de eso hay muchos trastornos, ¿sí? Unos bastante más complejos, otros con esa base, ¿sí? Y
creo que ya no hay que esperar tener señales para ir a terapia. Hoy en día creo que ya desarmamos un poco el asimilar un terapeuta, un psiquiatra a la locura, ¿no? A ver, te voy a contar algo porque a mí me ven muchas personas de muchas partes del mundo, pero para un cubano ir al psicólogo no es normal, vamos a decirle así. Bien, Y literalmente ya uno va cuando se siente muy mal. No es como, por ejemplo, otras culturas que lo tienen incorporado para ayudarme, no sé, a manejarme un poco mejor, aunque no tenga ansiedad y esas cosas. Hay personas que van al psicólogo porque les gusta hablar sus problemas, les gusta sentirse escuchado y bueno, literalmente en muchas culturas no. bien, Muchas culturas no. Acá, por ejemplo, hay un chiste muy común que hacen en España que dice, si tú ves a una persona que va al psicólogo, apartaos de ese bien, loco, literalmente, a no ser que sea uruguayo o argentino. Ese bien, es un meme que hay comúnmente en todas las redes. bien. Entonces, acá lo tienen un poco más incorporado. Sí, acá está siendo incorporado en el último tiempo, ¿no? Yo cuando estudiaba psicología estaba en su auge el aparecer la terapia como un estilo de vida un poco más sano, Exacto. ¿sí? Y no tan relacionado directamente a las patologías. Sí, hoy en día creo que ya toda la gente joven tiene mucha información, ¿sí? Lo que nos hace estar un poco más abierto a buscar ayuda, no dejar que las cosas colapsen, que es lo que siempre le digo a ustedes, a los pacientes, no esperen que las cosas colapsen, ¿sí? Cuando hay malestar, cuando algo ya se vuelve difícil de resolver, cuando algo queda dando vueltas, vamos a tratar eso, vamos a desarmarlo rápido, que no tengamos que tomarnos mucho tiempo, es más fácil un poco ahí poder tratar las temáticas que ya cuando llegamos con esa bola de nieve que no para de crecer, Exacto, se ¿sí? hace Y que un busca sinfín. bien y que busca chocar contra algo para desarmarse. ¿Sí? No esperemos a tanto, vamos a tratarlo un poco antes, vamos a trabajarlo un poco antes. Eh, Después, claramente, aparece todo lo que tiene que ver con los trastornos más pesados, ¿sí? Que es la parte donde nuestro trabajo se hace mucho más complejo, ¿sí? Y ya entra más la interacción con psiquiatras y con otros tipos de servicios por Vamos a medio. decirlo así para que entiendan un poquito mejor. Ustedes no pueden recetar medicamentos ni No, psiquiátricos, ni ni modificar, ansiolíticos, ni nada, no, ni ni modificar una terapia que modificar te los haya puesto un médico, tratamientos, ¿verdad? no. Ustedes Eh, van más por la terapia del habla, sí, nosotros vamos más, podemos decir, a los terapeutas, Está ¿sí? A tratar de resolver la problemática, bien. ¿sí? El psiquiatra rápidamente te da herramientas para bajar todos esos malestares que, Toda la medicación para que bien, tú vuelvas ¿sí? hasta un Que ese es el estado. trabajo del psiquiatra, Exacto. Y ¿sí? ya luego lo agarras vos. Ya después deberíamos tener un proceso terapéutico que resolvamos eso ya con un poco más de calma por el tratamiento. ¿Sí? Y la importancia del tratamiento acá, ver que también tiene que tener, a ver, somos todos distintos, por lo cual la psiquiatría, los psicofármacos no actúan igual en todos. ¿Sí? No, la misma dosis para todos no funciona igual. Entonces, tenemos que someternos un poco muchas veces a experimentar medicaciones que nos caigan bien, que nos hagan bien, y tenemos que estar en constante ajuste de eso. Lo que hoy Claro. está bien, mañana puede ser mucho. Está. ¿Sí? Y es lo que muchas veces genera miedo. Que la gente prueba una medicación, se topa que es demasiado porque nunca consumió Y la deja de psicofármacos, tomar. la deja de tomar, rechaza al psiquiatra, Y no vamos al psicólogo. ¿sí? Y seguramente, muchas veces sí, igual en terapia, pero con un nivel de exigencia altísimo, quiere todo para ahora, ¿sí? Y claramente no da los mismos resultados que estando con un proceso, ¿sí? Psicofármaco adecuado, ¿sí? Que no te anule, pero que también te ayude a bajar esos niveles exagerados de ansiedad, por ejemplo. Lucho, como estamos viviendo literalmente la generación de cristal, vamos a decirle así de esta manera, eh, ¿qué papel crees que tiene la familia? La familia, los padres, la persona que te está criando, que te está dando una educación con esos niños, porque sabemos que la personalidad del niño se forma de 1 a 3 años, ¿verdad? Ya. Y ahí se forman todos los miedos, todas, como dicen ustedes, eh,
todos los tabú, todo viene de la infancia. Bien. Dime, ¿cómo crees que la familia hoy en día está influyendo en eso? ¿Crees que hubo un antes y un después, es decir, en la psicología, a partir de que, por ejemplo, antes los padres eran un poco más estrictos, hoy son un poco más relajados con los hijos, les dejan hacer básicamente a veces lo que quieren, les compran tecnología, que de la tecnología vamos a hablar más adelante acerca. ¿Qué crees de esto? Bien. La verdad, me parece que la crianza es lo fundamental, Bien, ¿sí? En la formación de una personalidad. Para los psicólogos es importante el papel de la niñez y la adolescencia. Es donde se desarrollan por lo general mucho de las patologías, de los trastornos de personalidad, por ejemplo, ¿sí? Que son de las cosas más complejas y más, nos hacen más disfuncionales, lo más difícil de tratar a veces, ¿sí? Desde lo consciente, pero la formación se da a cómo interpretamos esa realidad que vivimos en la infancia y en la adolescencia, ¿sí? No hay un prototipo que sea sumamente funcional a una crianza, bien. ¿sí? No pasa por padres juntos, padres separados, todo tiene una repercusión en el niño distinta en distintos niños, depende de la interpretación que hace el niño de su realidad, depende de lo que le afecta el proceso, ¿sí? Si lo lleva de forma sana, ¿sí? Y es complejo. Es complejo porque todos tenemos heridas, Todo, sí, claro, sí. todos tenemos heridas y Ya esas veo que vos heridas, también tienes heridas, sí, que todos no sos tenemos heridas. No, 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 el no. concreto que pensaba que eras. Las trabajé mucho, mucho Sí, tiempo, claro. sí, y uno aprende a convivir con sus heridas, sí, Y sana lo sanan, que puede, y sanan, sí, pero son aprendizajes, y claro. esos aprendizajes nos quedan, y cada vez que nos desenfocamos un poco, eh, tendemos a volver a los aprendizajes que algún día fueron funcionales, ¿no? Por eso hay que estar atento y hay que vivir la vida muy consciente. ¿Sí? Y en la niñez y adolescencia lo que pasa es un poco de eso, no estamos conscientes de nuestros actos, de nuestras vivencias, del todo, ¿sí? Eh, no podemos elegir mucho, nos sometemos más de lo que elegimos, ¿sí? Y esas cosas que nos sometemos generan en nosotros una forma de pensar, de sentir, de ser, Malestar. ¿sí? Que siempre está bueno tener cuidado a la hora de recriminarnos, de Sí, reprocharnos. porque para mí yo soy mi peor juez. Bien, Yo me flagelo muchísimo y tú lo sabes. bien, Soy de la bondad al crimen conmigo, de verdad bien. que sí. Sí, y muchas veces tenemos que cambiar un poco de eso, sí, y abrir la mente a preguntarnos más por qué lo sentimos así Tú y por sabes. qué. Bien, sí, en vez de Ustedes castigar. no, él sí. Bien. Pero sí, es importante que nos escuchemos un poco más y que aclarar un poco los pensamientos, saber por qué lo hacemos, qué es lo que queremos, ¿sí? Seguir un poco eso, que es lo que pasa muchas veces cuando tenemos conductas que van distinto a lo que queremos, ¿sí? Y no terminamos de entender y por qué hago lo que hago, si no es lo que quiero, y el no poder entendernos genera comportamientos complejos, ¿sí? Pero volviendo un poco a lo que es la infancia y la adolescencia, es ahí donde hay que ser un poco más claro con nosotros, ¿no? Y creo que siempre recomiendo que una ayuda profesional, Claro, ¿sí? Eh, estar atento a los niños, estar atento a los cambios, ¿sí? Escuchar, sí. ¿sí? Que es lo que hoy en día se escucha mucho. Esta generación de cristal que decís vos tiene mucho oído, ¿sí? Por lo cual se expresa mucho. Son las características de esta generación, se expresan demasiado, o sea, mucho, demasiado, pero positivamente, ¿sí? Claro. Y sí, hay una realidad, los padres jóvenes hoy en día, la gente que ya conoce todo un poco más sobre psicología, es un tema que sabemos que hay reel, hay información, El internet está lleno de cosas que, todo habla sí, hoy en día claro. mucho, está metida la psicología, ¿sí? Y si bien lo leemos y lo tratamos de reproducir, a veces también no estamos seguros cómo aplicarlo, ¿sí? Porque a veces es como entendemos y a veces es un poco cómo nos enseñan a manejarlo, ¿sí? Entonces hay que pensarlo un poco más y hay que trabajar esas cosas que tenemos, ¿sí? Hay que ser consciente de cómo lo vivimos nosotros. Ya que estamos hablando de redes sociales, de tecnología y de las nuevas TICs, que es como se llaman hoy en día, Sí, ¿crees que las redes sociales juegan un papel fundamental
o vamos a llamarle de otra manera, afectan a todas las personas, a niños, a jóvenes, adolescentes, a adultos, con respecto a su salud mental? Sí, sí, sí. Y ¿Por no qué? son las redes en general lo que genera eso. ¿Qué Es es el uso que damos, el uso de las que redes? hacemos de las redes. ¿Sí? Hoy en día en redes hay mucho contenido, desde lo muy útil a lo que te De hecho, está ayuda diseñada para que sea bien. adictiva. ¿Sí? Entonces, Eh, bien, sí, yo lo que les recomiendo es hacer un uso responsable de redes. ¿Sí? Consciente sobre todo, ¿no? Dedicarle siempre tiempo, que no siempre usen las redes en el momento que están haciendo otra cosa, que se puedan concentrar, centrar en algo, ¿sí? Me parece mucho más consciente poder vivirlas así y disfrutar de algo que hacemos en redes que manejarlas por manejarlas y para consumir y para matar un espacio vacío o para manejar una ansiedad muchas veces. Eso es lo que... me decías que, por ejemplo, que no recomendarle a las personas que cuando están en las redes sociales no estar comiendo o No, cuando coman no estar en redes sociales. nosotros para los trastornos alimenticios, por ejemplo, trabajamos así. Ah, Siempre haciendo consciente de lo que estás haciendo. bien, ¿Sí? Es como cuando fumas. Para cualquier adicción, las redes, ¿sí? Lo que hace es desenfocarte de lo que estás consumiendo. es verdad. ¿Sí? Por Yo te lo lo he dicho. cual seguramente te quede un gusto a poca saciedad o que te falta más. ¿Sí? Entonces a veces conectas solo con la prendida de un cigarrillo o con la servida ¿Me del pasa? plato ¿Me pasa? y después te conectas cuando viste que terminaste el cigarrillo, terminaste el alcohol o terminaste la comida. Literalmente soy yo. Sí, Cuando estoy bien, viendo YouTube, estoy viendo una peli o estoy viendo algo, estoy o tomándome un vino o tengo que salir a fumarme un cigarrillo. bien. Y me pasa, es que soy el vivo ejemplo de eso. Bien, bien. Bueno, para ser un poco más consciente y para disfrutar algunas cosas, que no todo pasa por lo disfuncional, sino que el poder sentir el placer de lo que vamos a realizar, me parece que es importante el dejar de consumir redes a la misma vez. ¿Sí? Centrarse, tomarte tu tiempo, manejar tus redes en un tiempo determinado, enfocado en algo, ¿sí? Hacer foco en lo que querés y no estar con tres redes a la vez, Claro. ¿sí? Porque claramente te desenfoca de algo, ¿sí? O no te deja disfrutar completamente de ninguna de las tres cosas que estás haciendo a la vez, ¿sí? Por lo cual lo de ser consciente para las redes es importante también, Ujú. ¿sí? El hacer un uso consciente y responsable. Seguimos con lo de las redes sociales. Creo que te ha tocado atender algún trastorno de una persona que haya sufrido bullying, ¿verdad? Sí, Hoy es muy común en las redes sociales ver que muchas personas hacen bullying, tanto físico en las escuelas, hablamos un poco más de adolescentes, de niños, porque bueno, ya uno de grande, el que sufre bullying es porque, bueno, es un poco más raro, pero básicamente en la adolescencia y en la niñez es cuando más se sufre el bullying. Eh, ¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué hacer? ¿Cómo tratar esa parte? ¿Nos bien, puedes contar un poquito? No sé, sin revelar nombre porque violaría secreto paciente bien. profesional, pero te ha tocado, ¿verdad? Sí, la verdad es que lo principal del bullying son los efectos que llegan después Exacto. de vivenciar el bullying, ¿no? Yo por lo general no atiendo niños, por lo cual el bullying se ve poco, se ve muchas veces en el ambiente laboral, en los adultos. ¿En serio? Sí, se ve, sí. No sé, es Sí, que específicamente que a mí me con conoce no me ciertas pasa el bullying. temáticas, ¿sí? Con el tema del peso, Ah, ¿sí? Con el tema del color de piel, sí. ¿sí? Se vive después de adulto una especie de bullying. Pero ya eso sería como una discriminación, ¿no? Bien, sí, en sí el bullying es discriminar, ¿no? Es diferenciar, ¿sí? Separar, y es lo que genera esas secuelas después, que es lo que vemos mucho en el consultorio hoy en día, Ah, ¿sí? Que es lo principal que se ve, todos los efectos de eso, ¿sí? De personas que dudan de sus capacidades, ¿sí? De personas que se sienten incapaces, ¿sí? Personas con ideas de desamor, ¿sí? Todo eso es que muchas la próxima veces, pregunta viene de esto, bien, de la autoestima. bien, Y sí. bien, ¿Cómo bien, trabajar la autoestima? ¿Cómo hacerla más fuerte? Creo que muchas personas se hacen esa pregunta bien, y, y bueno, va con el tema de cada cual, pero ¿quién más que un profesional
de la salud mental para decirnos cómo trabajar nuestra autoestima y Bien. todos los días ser un poquito mejor. El autoestima es importante saber cómo se forma. Bien. ¿Sí? Esos autoestimas debilitados, muchas veces, esas inseguridades. Es necesario también analizar un poco el origen, si bien los terapeutas cognitivos conductuales muchas veces somos más enfocados en resolver los problemas que el explorar el origen de él, ¿sí? Muchas veces es necesario saber cómo se formó esa autoestima bajo, Claro. ¿sí? Qué fue lo que no lo permitió desarrollarse con normalidad, ¿sí? Y tratar de desarmar eso, ¿sí? La principal característica o la principal herramienta que nosotros tenemos para eh, trabajar una autoestima, creo que es la asertividad. La asertividad. Sí, la asertividad está ligada directamente a la autoestima. Cuanto más asertivo seas, Mejor más, autoestima vas a tener. más vas a elevar tu ¿Me lo dices a mí? autoestima. Bien, ¿Me lo dices a mí? sí. ¡Y! Bien. Sí, El saber que uno hace las cosas bien, que uno puede comunicarse de forma asertiva, claro. comunicar lo que quiere comunicar de forma, ¿sí? Empática, correcta, ¿sí? Y no anular el otro, sino poder sugerir también. Lo que hace es reforzar nuestras conductas, ¿sí? Nuestro desarrollo adaptativo, por lo cual eso aumenta directamente la autoestima y es nuestra principal forma de trabajar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver eh, el crecimiento personal, todo lo que tiene que ver de romper miedos, ¿sí? Los miedos es algo que paraliza mucho, Sí. ¿sí? Que genera distorsiones, ¿sí? Complejas. Y hay que atender eso, hay que analizar, hay que encontrar el origen, ¿sí? Muchas veces hay veces que los terapeutas nos cuesta más alguna cosa que otra con un paciente en particular y muchas veces la explicación ¿Te es, cuesta llegarle? no sé si llegarle, sino que no podés entender toda la problemática completa y tenés que ir un poco al Recuerdo origen una para ver. frase que me dijiste en consulta, nunca se me olvida esto. Cuando yo empecé con consulta no teníamos también la confianza que tenemos ahora, que llevamos más de un año de terapia, y me dijiste, hay algo que no me deja llegarte, no me deja, me lo estás ocultando, me lo estás escondiendo. Bien, Era como, no sé, como que no podías llegar ahí. bien, yo siempre les explico a mis pacientes el primer día de consulta por lo general que todos tenemos cosas las cuales nos cuesta exponer, Claro. ¿sí? No somos un libro abierto y hay algunas cosas que claramente que uno precisa de un buen vínculo para poder dar confianza y es lo que trabajamos mucho en las primeras consultas, el vínculo terapéutico. Y ese vínculo tiene que ser firme para que todas esas cosas que de verdad no podés mostrar de vos lleguen a aparecer, porque esas son las principales fuentes de disfuncionalidad. Sí. Esas cosas que nos cuestan expresar, que nos cuesta poner en palabra, ¿sí? Que muchas veces el hacer al otro, ayudar al otro a visualizar algo es más complejo de lo que pensamos, ¿sí? Muchas veces la forma en que vivenciamos los problemas, ¿sí? Nos exponen mucho, ¿sí? Sí, Y es lo que hay que trabajar mucho en consultas, ¿sí? Que la persona llegue a poder mostrar esas partes y bueno, y guiarnos un poco. Nosotros nos guiamos mucho por lo que muestra el paciente, claro. ¿sí? Por lo cual muchas veces tenemos que guiar al paciente Como me guiaste a mí. bien, ¿sí? Guiar al paciente a que nos brinden información más Claro. certeras. Bueno, Lucho, como psicólogo, ¿cuál es la experiencia con un paciente que más te ha marcado? Ya vamos a Uh, llevar la conversación un poco más a lo personal porque hemos hablado mucho tecnicismo, mucho enfoque global. Vamos a llevarlo un poco más a su persona. ¿Cuál ha sido la experiencia que más te ha marcado con uno de tus pacientes? bien, O una o dos, no sé, lo que quieras. nos marca mucho, ¿no? Los pacientes, muchos pacientes nos marca mucho y de todos de distinta perspectiva, muchas veces de problemas que son ajenos a ellos, ¿sí? O problemas en los que se los ven envueltos y uno no tiene mucho más herramientas, ¿sí? Para desarmar ese tipo de cosas, más que buscar trabajar un poco la aceptación de las problemáticas. Y hay temáticas que son sensibles, todas esas ¿Cómo temáticas cuáles? como el abuso, es una temática Es decir, abuso de abuso sexual,
¿sí? El abuso sexual es complejo. La violencia, en cualquier grado de violencia, es compleja, ¿sí? Cómo la vivencia la transmite esa persona es complejo, ¿sí? Y hay otras. A mí me sensibiliza mucho lo que tiene que ver con niñez, por ejemplo. Y Los niños para mí son intocables, no sé, no. bien, y más allá de eso, a mí particularmente hay un caso que me marca mucho, pero me marca por los logros, ¿sí? Que es un caso de un trastorno límite de personalidad. Límite de personalidad, Sí, ¿qué es eso? el trastorno límite es un trastorno de personalidad que absorbe muchas características de los otros trastornos, ¿sí? Son personas, algunos con rasgos más dependientes, otros con rasgos más depresivos, ¿sí? Algunos con rasgo antisocial, ¿sí? Van asumiendo rasgos de distintos trastornos que los hacen muy disfuncional. El TLP suele sumar más de un rasgo de un trastorno, ¿sí? Toma varios trastornos y es lo que lo hace complejo, ¿sí? Se llama límite porque hablamos de que está el límite entre lo neurótico y lo psicótico, Ah, ¿sí? Ya pasa, tiene eventos donde muchas veces pueden ser hasta brotes de la parte psicótica, ¿sí? Y que pierden un poco la noción de realidad. ah, Entonces, son para mí un trastorno muy complejo, eh, tiene distintos focos muchas veces, ¿sí? Y los trastornos de personalidad suelen ser, perdurar a lo largo de nuestras vidas y hay que trabajar, ¿sí? Y en esta paciente en particular vi muchos logros, ¿sí? Hace 2 años que trabajo con esta paciente y en estos 2 años vi muchos logros, por qué ejemplo, bueno. sí. Y ese caso me marcó particularmente, ¿sí? Porque hubo intento de autoeliminación, ¿sí? Hubo complejización del entorno, ¿sí? Porque las personas tienen que estar pendientes de ellos, tienen que vivir escondiendo muchas cosas, Después de ese intento, cerrando, sí se complica la familia, sí, todo se un poco más complica de todo el miedo, entorno. claro. Y después que los padres o el entorno vuelva a actuar Es normal complicado. y que dejen de sentir ese miedo, sí, es complejo también. Y hay que trabajar mucho el núcleo familiar, y poder desarmar. Y después llega la parte de la recompensa, ¿no? Sí, Cuando te reconocen tu trabajo, ¿sí? Que te dicen que venían de años de terapia y que seguían con los intentos y que te lleguen y que empiezan a decir está cambiando, sigue cambiando, cambió, 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 es otra y a mejor, persona claro. y claramente te marca. A mí me marca mucho, gente joven, ¿sí? Que yo siempre digo, la gente joven tenemos un potencial eh, desconocido, ¿sí? Porque estamos en por lo menos yo me siento que estoy en ese límite de conocer las experiencias de antes o la forma de pensar de antes, ¿sí? Un poco más cuadrada o encasillada, y lo liberal que es todo hoy en día, ¿sí? Entonces podemos tener esas dos visiones y desarmar un poco lo disfuncional del anterior en base a lo que tenemos ahora, ¿sí? Y también buscar la parte funcional y adaptarla al entorno, ¿no? Que es lo principal. Muchas veces algo que es disfuncional en un entorno se vuelve funcional en otro. ¿Sí? Personalidades capaz que un poco rígidas o algo suelen ser muy funcionales a su trabajo, ¿sí? Y muy disfuncionales en su familia. Uf, fíjate, me has dejado así pensando en muchas cosas que me vienen a la mente. ¿Qué te puedo decir? Que algún día te las contaré. Bien, Y teniendo en cuenta estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la nueva pandemia del siglo XXI es la salud mental, ¿verdad? bien, sí. ¿Qué le dirías a esas personas que nos están mirando, que nos están viendo hoy y se sienten perdidos, se sienten en un estado que no pueden salir, que no saben manejarse ya? ¿Qué es lo Bien. primero que le dirías? A esas personas les dirías que pidan ayuda, Es lo importante. Hay que ¿sí? pedir Es lo ayuda. importante. Hay que saber pedir ayuda, no podemos con todo, ¿sí? No todos procesos podemos llevar adelante con naturaleza, ni de la mejor forma, ¿sí? Muchas veces no estamos eh, pensándolos correctamente, los estamos vivenciando mucho emocionalmente, ¿sí? Y haciéndolos poco racional. Entonces hay que saber pedir ayuda, ¿sí?
hay que aprender a reestructurarse un poco, Bien. ¿sí? Hay que aprender este tipo de hábitos que también nos ayuda a ser más fuertes, ¿sí? Claramente después de pedir ayuda vamos a estar mucho más fuertes y nos va a agarrar eh, más firmes un próximo evento que sea peligroso, que nos ponga en jaque, ¿sí? Para poder enfrentarlo, para poder pensarlo, para poder desarmar todas estas problemáticas que hay en la vuelta, que no nos deja enfocarnos en lo que queremos. Y sí, es importante pedir ayuda en ese caso. Siempre ayuda. Siempre ayuda, ¿sí? Em, Después lo otro también que es importante es saber un poco a quién recurrir, ¿No te referís a ayuda ¿sí? especializada con un Ayuda psicólogo o un especializada, psiquiatra si lo ¿sí? mereciese también? Porque hay cosas que nos aportan muchas esperanzas, mucha fe, ¿sí? Las creencias, las iglesias, ¿sí? Pero muchas veces no resuelven las problemáticas, ¿sí? Si Dios, del primer mandamiento, una de las primeras cosas que Dios te dice es, ayúdate, ayúdate que yo te ayudaré. Bien, perfecto. Y creo que buscando ayuda me estoy ayudando a mí mismo. Bien, Eso tal es cual, importante. ¿sí? Hay que saber pedir ayuda, hay que saber, no se puede esperar a que todo llegue al límite, ¿sí? Hay que Que fue lo que me saber, pasó a mí. Llegué al límite y casi kabum. bien, pero no, pero no kabum. No kabum, no kabum, que todo está bien Bien, bien, entonces. sí, y acercarse a un profesional, pedir sugerencias, escuchar. Siempre digo que cuando uno está desconforme, uno no, hay que buscar la palabra de otro profesional, Claro. ¿sí? Cuando uno le genera duda, afirmen esas dudas, ¿sí? No van a encontrar muchas cosas distintas, más que reforzadores. Hay que reforzar esas cosas que hacemos bien, ¿sí? Es importantísimo. Las crianzas de antes era mucha exigencia, mucho castigo y pocos reforzadores, ¿sí? La Ahora es diferente. exigencia era altísima, ahora ya las personas somos menos exigentes, por lo menos aparece un poco más de Oye, comprensión porque los de, padres te decían, te vas para la escuela y que me den una queja tuya por las bien, dudas. sí, si te iba bien era lo que tenías que Y hacer, sí, claro. sí, estás para eso, las famosas frases, sí, Estás para eso, tú nada más tienes que estudiar. de exigencia, si Sí. traías un 9 podías ser un Pero a mí me 10, gustaba, y no es que ser masoquista, es que, no sé, es que es lo que aprendiste, Exacto, es lo que aprendí. sí, es lo que Y aprendiste, bueno, me hizo un hombre de bien hoy en día. Gracias, mamá. bien, y ver que muchas veces esas formas es también como uno las interpreta. Claro, también. Sí, el tema es que cuando esa exigencia también viene con un poco de cariño, de amor, pero cuando solo aparece la exigencia que forma personas autoexigentes, ¿sí? Y no llega el cariño, no llega la escucha, claramente se forman muchas Voy a contar disfuncionalidades. esto rápido porque creo que lo amerita. Yo no voy a decir nombres, pero tuve una amiga de la infancia, de la escuela y de parte de la universidad, donde su mamá le exigía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ella era una estudiante espectacular, pero su mamá le sobreexigía todo el tiempo. Traigo esto al caso porque ella hoy no está con nosotros ya. Eh, Pasó al otro mundo para no decir la palabra porque acá me cancelan el video. Y ella falleció de Bien, cáncer, sí. Y yo recuerdo, su mamá le exigía mucho, era una de las cosas que recuerdo. Y, y en un momento que ella y yo hablamos, ¿sabes? Antes de que ella falleciera, ella me decía, y saber que yo me esforcé tanto, ¿sabes? Por estudiar, y mira dónde estoy hoy. ¿Sabes? Me vino a la mente eso con la sobreexigencia, a veces no es bueno bien. y, No, y sobreexigir complicado. nunca es bueno, ¿sí? La exigencia tiene que llegar acompañado de reforzadores. Vos cuando sos un 9 cuando mostrás un 9 la respuesta no puede ser, estás para eso. La respuesta no puede ser, bueno, pero podía ser un 10, ¿sí? También. Porque después vas a hacer el 10 y podía ser el 11 y podía ser el 11 el 12 y sos el 12 y bueno, es lo que tenés que hacer, estás para eso. ¿Sí? Tiene que haber reforzadores. Es el poder decir, sos un 9 es muy bueno y podés ser mejor. Y sí. Sí, hay chance de ser mejor. Y Sí, voy a decir esto también porque creo que también viene al caso. Perdóname, José, por lo que voy a decir en este momento. Sé que ves el podcast.
pero tengo que decirlo porque estamos hablando de la salud mental, de la depresión, de los intentos de autoeliminación y hace mm, alrededor de 4 años ya, yo tenía una amiga que falleció por un intento de autoeliminación. Bien, El 6 de abril del 2021, si mal no recuerdo, era plena pandemia. No voy a decir su nombre porque, bueno, los que me conocen saben de quién estoy hablando. Y fue una cosa que nos marcó bastante porque ella la noche anterior estaba hablando conmigo, así como tú y como yo. Y, y ahí es donde me di cuenta de que la depresión no tiene cara. no. La depresión siempre está escondida detrás de una sonrisa. Bien, Te lo dice alguien que estuvo bastante deprimido, siempre estaba riéndome, tratando de ayudar a los demás. Y creo que eso también me mantenía un poco más, bien. pero sí, siempre busquen ayuda. Se los dice alguien que también se deprimió y que tiene a su terapeuta enfrente hoy y que gracias a él he superado muchísimas barreras que ni yo sabía que tenía, Bien, que me ha abierto de corazón y de alma con herramientas que él ha buscado para llegar a mí, porque literalmente soy un crustáceo tieso, duro, así, pero bueno, bien. No, no, pero no sos tan así. bueno, la gente dice, vos tenés un corazón de piedra, pero cuando te conocemos No, sos un poco mejor. no, no. Y Es sí, esa es la más, impresión que a veces doy, de ser un bien, poco pesado, de ser un poco creído, de formarme con una coraza, pero bueno, yo no le tengo que dar mi sonrisa, ni mis cosas buenas, ni mi buena energía desde primera instancia a todo el mundo, yo no te conozco. bien. Y bueno, tal vez puedo ser un poco pesado Bien, en ese no, yo sentido creo que por también eso. con la terapia uno se vuelve más permisivo con uno mismo, También. ¿sí? Se da mimo, uno se entiende, uno se es más permisivo, uno se trabaja, se piensa, se empieza a entender, Sí. ¿sí? Que es lo que a todos nos cuesta es entendernos, ¿sí? Nos pesa lo social, nos pesa la crianza, ¿sí? Y claramente muchas veces esas cosas van en contra de las cosas que Y que yo tuve queremos. que crecer muy rápido, mi rey. Tuve Bien, que crecer muy rápido. bien. Y no es bueno crecer rápido. Tómense su tiempo para crecer. No es bueno No es bueno crecer crecer. de forma forzosa. Sí, como crecí yo de ¿Sí? forma forzosa. El crecimiento tiene que ser sano, ¿sí? El Un crecimiento traguito tiene que ser... para bajar las penas. Bien. Bueno, Lucho, ya que hemos hablado tanto de tanto tecnicismo, de tantas cosas, hemos visto poco de tu vida. ¿Cómo es Lucho en la casa? ¿Cómo es con su pareja? ¿Cómo es con su familia? ¿Con su Lucho en madre? casa es desorganizado, Sí. es un poco desorganizado. Eh, Siempre tiene el consultorio impecable. el consultorio, sí. Impecable. Eh, Y te da gomitas y caramelitos para cuando tú te vas. bien, acá te invitan con vino, yo Acá invito le con invito con caramelo por vino, ahora. cosita, pero bueno, él dice, y no te pongas exigente, dice, que yo solo te doy un caramelito. Bien, no, Lucho es tranquilo, Lucho es jodón, Lucho le gusta salir, odio estar encerrado, Está trabajo aquí donde lo ven encerrado. y anoche estaba de fiesta. Está, mira, los ojos se los estoy mirando, los tiene vidriados. Porque está aquí bajo presión porque ya tenía el compromiso conmigo, pero anoche se fue de fiesta y durmió 4 horas. Creo que te voy a hacer pase al oculista, me parece. Bien, bien, una derivación pero al oculista. Bien, no, soy muy descontracturado, Sí. sí, suelo ser protector, Con tu familia, con tu características pareja. de protector, sí. Me gusta cuidar mucho, ¿sí? Me gusta estar con el otro, estar acompañado. También disfruto mi soledad, Sí, lo sé, me ¿sí? lo dijiste. Me doy mis gustos, si tengo que salir salgo. Hoy en día estoy en pareja y por lo cual disfruto mucho la compañía de mi pareja, Bien. ¿sí? Pero uno tiene que encontrar también a veces sus ratos, Sí. ¿sí? Yo me doy mis ratos, mis mañanas sobre todo, que estoy solo, que trabajo, que no tengo paciente, y uno busca su espacio. Claro. Sí, y es importante encontrarse con uno mismo y sentirse cómodo con uno mismo. El otro tiene que llegar y venir como un plus. Sí. Sí, yo tengo que estar bien conmigo y Ay, el no, yo otro tengo que tiene que... estar, yo tengo que estar acompañado, porque si no me siento solo, tú lo sabes. Bien, bien. No, lo importante es encontrarse bien solos, Sí, ¿sí? claro. Ser suficiente para uno y que el otro sea un plus. O sea, estoy bien solo, pero contigo estoy mejor. Y bueno, Sí, es como dice la canción, la soledad siempre es buena compañía, pero siempre le he tenido miedo. bien, bien. Y esas cosas hay que verlas, hay que pensarlas, hay que trabajarlas, Claro. ¿sí? Generar bienestar en uno mismo y parte de eso es entenderse. Sí, pero sí, la verdad que soy bastante tranquilo, bastante Con tus contracturado. amigos también.
Sí, con mis amigos somos muy jodones, ya conocen mi humor, un poco Y negro, sarcástico, un humor poco, negro. sí, un poco de humor negro, pero no, me llevo muy bien, mis amistades son amistades de Esto es años. para una amiga. Dai, tú que siempre me preguntas que si yo esas locuras mías se las digo al psicólogo. Decirle, ¿te las digo o no te las digo? Es que es mi terapeuta, tengo que Bien, decírsela. Díaz me cuenta. Nos reímos juntos, lloramos juntos, Es sí, verdad. Sí. hacemos un poco de catarsis Y juntos, sí. Que me has sí. hecho llorar en cuántas ocasiones. Bien, bien, bien. Yo no te he hecho Hijo de tu llorar. mamá. Vos que te conectaste con lo Y que no querías bueno, ¿qué te puedo conectarte. decir? Bien, Me ha hecho vivir cosas que ni sabía que, ¿sabes? Me ha hecho volver a cosas que ni siquiera sabía que, o que no, o que las había olvidado, que estaban en un lugar que las había olvidado o que no las tenía tan bien. Y importantes. es el origen. Y sí, y Sí. para mí me ha hecho muchísima, me ha hecho de importancia y ayuda. Bueno, Lucho, para terminar y entonces darle un cierre bien lindo acá, ¿qué le falta a Luis Ignacio Pereira para ser un hombre más que exitoso? ¿O crees que Uf, ya sos un hombre exitoso? hablar de éxito es complejo, Sí, es ¿no? como la felicidad. Hay ¿Cómo momentos medimos? felices, pero no es Claro, completa. sí. Vamos a hablar, me gusta más la felicidad, ¿sí? Bien. Sí, para mí parte de ser exitoso es ser feliz, Sí. Yo ¿sí? creo que si eres feliz, eres Y exitoso. sí, yo Sí, creo que tenés éxito cuando sos feliz. Y exacto. sí, soy una persona muy feliz, no puedo negar de eso. Me ocupo de eso. Ay, tienes una Sí, perrita. sí, tengo una barrita de 6 meses que hoy en día me llena, Es un sí. Yorkshire, ¿no? Es una Shih Tzu, Una Shih Tzu, sí. Muy sí, regalo parecida. de la madrina, Es así, chiquitita. es chiquita, sí. Y, y sí, soy muy feliz, sí, siento que soy exitoso en ese sentido, trabajo como quiero trabajar, Lo apunto a que lo que factura el quiero. mes, él sí es exitoso. Bien, apunto a donde quiero apuntar. Sí, A veces sale, a veces no sale, a veces cuesta más, a pero veces intentarlo es demora, lo importante. ¿sí? Pero hay que apuntar. Hay que apuntar a algo. Eso te va a abrir puertas Es también. como la meta, Sí, trazándote metas y pequeñas bien, metas. sí. Y la idea no es frustrarse. Si no No, sale, hay que buscar otro mecanismo y hay que intentar. Y en ese intentar también te vas topando con nuevas cosas que te van gustando. Si vas cambiando de rumbo, está bien también. Lo importante es que seas consciente de lo que querés para vos, ¿sí? Y hoy en día soy muy consciente de eso, ¿sí? Hoy en día ya tengo años también de terapia vos y también. sí, claro. Pero vos te tratás tú mismo, ¿no? Hoy en día no, pero me traté 3 años, Tú ¿sí? mismo. Sí. Qué raro. No, con terapeuta. ¿En No, serio? claro, Un sí, psicólogo hoy yendo en a un día, psicólogo. sí, pero parte de cuando cuando no era psicólogo y parte siendo psicólogo, eh, y la verdad tuve mis resultados. Y hoy en día como terapeuta también se me hace más fácil enfocarme en mí Pero también. claro. Claramente las herramientas están, sí, las herramientas están y hay que usarlas y funcionan para vos, para mí, para todos. A veces lo que uno más cuesta es manejar lo emocional, Y sí. sí, Creo que porque es lo más difícil, lo es lo más emocional. difícil, Sí. sí. Pasarlo lo emocional a lo racional es lo complejo, Sí, es ¿sí? difícil. Y no quiere decir que no tenemos derecho a vivir desde lo emocional, pero muchas veces vivir las cosas todas Sí. emocionalmente nos genera mucho prejuicio, ¿sí? En el sentido de que nos genera inconvenientes, que no hay un razonamiento lógico por detrás, y Y es hay que complejo. hacerlo un poco racional, Sí. ¿sí? Pero la verdad que en casa soy muy, Muy de andar por muy de casa. andar por casa, muy de salir, ¿sí? Muy de frecuentar gente. Me gusta mucho lo que es Rambla, aire libre, Pasear a la perrita. pasear a la perrita. Y sí. Y eso se disfruta mucho, la Claro. verdad. Como terapeuta lo disfruto, como ser humano Y bueno. me lleva a Son otro los placeres nivel. del alma que tiene cada quien. Bien, Y, las cosas y que es uno tiene que conectar. indiscutible, claro que sí. Perfecto, bien, bien. Nada, Lucho, me encantó tenerte acá esta tarde, tarde que se ha vuelto noche, después les contaremos por qué. Qué complejo. Hemos tenido percances para grabar el podcast, pero bueno, salió, acá estamos. De verdad ha sido fructífera y espectacular la conversación, tener a mi terapeuta, amigo y psicólogo sentado acá es mi diván, ¿no? En mi diván, Otro diván. en mi diván, bueno, mi sofá. Y nada, espero verlos en el próximo capítulo que va a estar espectacular también. Suscríbanse, den like y la campanita de notificaciones, por favor. Y comenten algo que es gratis. Siempre suscribirse y comentar es gratis.
Nada, hasta un próximo capítulo y nada. Chao, chao. Espectacular. Espectacular. Ay, por tu madre.